vean de qué manera el Señor le responde. Por eso tenemos que tener cuidado cómo hablamos nosotros, y si más se trata de Dios. Si de todas las cosas que tú dices, guarda tu corazón. Amén. Porque de todas ellas Dios te va a traer cuentas a ti, a ti, a ti y a mí. Y a mí más, porque estoy hablando aquí delante de ustedes. Pero tenemos que tener cuidado. Estos hombres venían a tentar al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice, bueno, mas Él respondió y les dijo, cuando anochece, eso les dice a ellos en su cara, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene rébolas. O sea, ellos ven el clima y dicen, hey, mañana va a estar bonito. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arréboles, el cielo nublado. Y luego les dice el Señor de repente, hipócritas, otra vez les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y eso es ahí donde cae toda la gente, que están viendo lo que se vive, están viendo las leyes que pasan, están viendo los grupos que quieren dominar, están viendo todo lo que está pasando, y se hacen hipócritas todos los líderes. ¿Sí? Porque están moviéndose no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del mundo. Por eso Él les dice bien claro, les dice, ¿saben qué? Son hipócritas. Porque una persona que está supuestamente como líder de una congregación, tiene que ser guiado por Dios, no por nadie más. Por eso les vuelve a repetir y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No es que no puedan, sino que son hipócritas, porque hablaban bien del Señor de la ley y después se hacían a los hipócritas. Es un hipócrita, ¿me entiendes? Por eso mucha gente es enredada. Llegan a la iglesia, sí oyen que alaban a Dios, le dan honra y gloria, aplauden, pero a la hora de la verdad no enseñan, ¿verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Ven congregaciones, iglesia de no sé qué, iglesia de acá, y va uno y sí oye de Dios, pero al final, a la hora de la hora, nada, porque son hipócritas. ¿Sí te fijas? Entonces el Señor los desenmascara y les dice, bueno, dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Si esas son las características de alguien que quiere señales, deme una señal, ¿verdad? Dice uno. Bueno, hay que pedir de una manera humillante delante del Señor, poniéndose uno humilde, ¿verdad? Y saber uno lo que está pidiendo, porque el Señor sabe nuestro corazón. Pero dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con la señal del profeta Jonás? Eso está muy fácil de entender. Si nosotros nos vamos en el mismo libro de Mateo, Mateo 12:38. Busquen Mateo 12:38. Amén. En Mateo 12:38 nos damos cuenta en la misma situación. Amén. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, casi lo mismo, ¿no? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, se los vuelve a repetir. Y aquí dice lo que es más importante, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto estuvo Jonás? 3 días y 3 noches. Oigan bien aquí, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la señal que se les va a dar es la de Cristo nomás, la misma, para que ellos vean, para que ellos entiendan, para que ellos busquen, y se van a quedar en las mismas. Se van a quedar en las mismas porque no querían creer, no querían entender, y la misma señal, el Señor no iba a hacer otra señal más que la de la cruz del Calvario, para que dijeran y vieran que Él era quien dijo ser, que iba a ser, que el Padre lo mandó y toda la potestad le iba a dar en Él. O sea, esa era la señal para todo el mundo. Por eso la gente que quiere buscar cosas y le pide al Señor, vuelven, no hay más cosas más que lo que Dios tiene en un orden ya. En el orden de que iba a venir un Cristo, iba a morir, y por Él, por su sangre íbamos a ser todas estas cosas que dijo Él. Esa es la señal, la verdadera señal. Pero la refiere a la de Jonás, porque igual le pasó a Jonás en el pez, ¿no? Pero Él les dice que el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Ahora, esto es algo para meditar y para pensar que no hay
que la gente se meta aquí, se meta allá y ande buscando, indagando. Es lo mismo, el orden de Dios ya está puesto, que es a través de su Hijo. Aquí no hay santos, aquí no hay papas, aquí no hay vírgenes, aquí no hay muñecos, aquí no hay nada más que uno que se llama Jesucristo el Señor. Aquí no hay nada más de eso. Por eso entendamos bien y dejemos de practicar cosas vanas que llevan a los hombres y los alejan de la verdad. Amén. Amén. Escuchen bien esto. Vamos a seguir leyendo. Aleluya. En Mateo 16:5. Mateo 16:5. Llegan y sus mismos discípulos viven en la ignorancia otra vez ahí. Ahí estamos leyendo ahorita. Dice, llegando sus discípulos de otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso fue lo que Jesús dijo. Amén. Les dijo a ellos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Fíjense bien cómo piensa mucha gente, ¿verdad? Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? El Señor luego lo trae a memoria de lo que acababa de pasar con los canastos, con los pescados, y ellos piensan que el Señor se refiere otra vez al alimento físico, y no tenían fe, no sabían de lo que estaba diciendo todavía. Y luego dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Les dice en el 11, ¿cómo es que no entendéis que ninguno fue por el pan, que no fue por el pan que os dije, que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice, entonces entendían que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. Eso es a lo que se refería el Señor. Entonces hoy en día la gente tiene que cuidarse de ese tipo de levadura, de las cosas, ¿de qué? De la doctrina errónea, falsa, diabólica y satánica que se profesa en muchos lugares. Tienen que cuidarse de todo eso, porque si no, entonces van a estar perdidos, si no van a estar en otras doctrinas. Les dicen en 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por eso la advertencia es que nosotros mantengámonos siempre en la verdad. No escuchemos otras cosas que no sean verdad, porque empiezan a hablar muy hermosamente mucha gente, muchos hombres, pero no hablan de la verdad del Señor Jesucristo. Inclusive no lo mencionan el nombre del Señor. ¿Sí se fijan? No lo mencionan, ellos dicen gloria al Señor, a Jehová, y ya Jesús, te hace cuenta como que estás hablando de algo que no. Les cuesta mucho el nombre del Señor Jesús. Y el nombre del Señor Jesús es algo muy tremendo porque tiene poder. Para todo tiene poder el nombre del Señor Jesús. Ahorita vamos a ver qué tan grande es esa carga de lo que venimos hablando en cuanto al Señor Jesús. Miren, gloria sea al Señor. En el Salmo 127:1 tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetirlo, de lo que está escrito, para nosotros poder tener la capacidad y la garantía de que lo que hacemos no va a ser en vano, como dice el Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué dice el Salmo? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que si Jesucristo, ¿verdad?, no edificara la casa en donde se reúnen, en vano trabajan los que edifican esa casa. En vano está la congregación, en vano está el pastor, en vano están los diáconos, en vano están los líderes, en vano están los de la música, en vano está todo el mundo porque no tienen a Jesucristo como cabeza. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, si Jesús no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo depende de Él. Todas estas congregaciones, todas estas gentes que se reúnen, todos los que profesan ser de Dios, si no tienen el orden de Dios, están perdiendo el tiempo. Basado en lo que está escrito. Amén. Porque eso es lo que está escrito. Ahora, vamos siguiendo avanzando ya casi vamos a acabar.
en San Mateo o Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí viene otra muy fuerte también. Vamos a ver, fíjense bien, pongan atención. Primero el Señor les oye los rumores que andan por allá y le pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él, como diciendo, ¿quién dicen ellos que soy yo? ¿Verdad? Dice Jesús. Y ven lo que dice el 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ese es el encuentro que Él tiene también con más gente que en este caso son sus discípulos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y aquí viene lo más importante, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es esto lo que quiero decir aquí? Que mucha gente no tiene revelación. Mucha gente oye que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, pero no les ha revelado, no han tenido que ver nada, entonces ellos están en las mismas. ¿Sí te fijas? Porque el que Pedro haya dicho esto, le viene la enseñanza, le viene del cielo, del Padre, la revelación de Dios. Porque los otros no dijeron, ¿o sí? Los otros nomás hablaron, dijeron. Pero aquí, el poder de Dios le hace hablar y decir, tú eres el Cristo. Y el mismo Jesús le dice, eso no te lo reveló otro apóstol igual que tú. No te lo reveló nadie, sino que ahí tuviste y Dios te habló. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, fíjense bien aquí al final, dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y usted va a decir, bueno, ¿era Pedro el primer papa como mucha gente dice? No. En Pedro era como cualquier otro cristiano convertido, que en él se iba a mover el Señor también, el Espíritu Santo. Si te fijas, el poder que se le dio a Pedro se le da a cualquier cristiano, porque el poder de Pedro era el Espíritu Santo con el que fue bautizado, con el que fue lleno. Entonces todo aquel que ha creído tiene el mismo poder. ¿Por qué? ¿Quién hace el poder? ¿Pedro o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Entonces todos los que recibimos el Espíritu Santo tenemos el poder en el Señor de atar y desatar las cosas que Jesús le prometió a Pedro. No piensen, como dicen muchos, que Él fue el primer papa. Esa es una blasfemia. El Señor no dejó en sus manos la salvación en manos de ningún hombre carnal, nacido de madre y padre. ¿Ok? Él es suficientemente Dios para gobernar con el Espíritu Santo a todos los que Él quiera gobernar. Él no iba a dejarle el poder a Pedro, ¿sí? Porque si era de él, entonces ya no hay salvación. Pedro, ¿desde cuándo se murió? ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer? No, esto es para todos los que han creído en Él. Eso es lo que es. Porque para poder saber si tú eres de Dios, es que te viviste manifestación ya con Él. Si no, nomás estás repitiendo lo que repiten todos y oyen. Por eso, escuchen bien como dice aquí abajo. Después de que le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate bien lo que dice en el 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué dijo eso? Porque entonces la gente iba a repetir como un perico, como lo repiten hoy. ¿Sí? Usted va a cualquier iglesia que no sea cristiana y también hablan de Jesús. Amén. Pero lo dicen porque lo oyen, pero revelación no tienen, porque es muy fácil de oír y decir, oh, es que yo oí que Jesús es el Hijo de Dios y por eso eres salvo. No, pero yo he confesado, ¿verdad? Yo he repetido también lo que me dicen. No, el orden es
que confieses con tu boca y que creas con tu corazón. Por eso el Señor dice, cállense ni le digan a nadie, porque en cuanto oigan esa revelación que le dieron a Pedro, van todos a empezar a hablar y van a pensar que ya son salvos y que tienen poder y que son como yo y son como ustedes. ¿Te fijas cómo es el Señor? Por eso Él dice, no le digan a nadie. Y hoy en día todos profesan ser, ¿ya? Y conocer y decir la verdad. Qué triste va a ser cuando estén cara a cara con el Señor. Porque yo no puedo decir algo si yo no sé qué es. Yo lo tengo que decir porque Dios lo ha revelado y Dios lo ha enseñado basado en la palabra y a través de su Santo Espíritu. Porque si yo digo algo que no es, me estoy poniendo en contra del propio Dios. ¿Sí se fijan? Y olvídense de las leyes del mundo. Estamos hablando del mero mero. Esto es muy fuerte. Yo les digo para que ustedes tengan y vean lo que Dios está revelando hoy en esta tarde. Por eso yo tampoco entendí esa parte. ¿Por qué no quiere el Señor que se revele que Él es el Cristo? Porque luego empiezan todos a decir a lo puro tonto y piensan que ya están y ya son de Él y no son nada todavía. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Amén. Eso está muy triste. Mira, vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ya lo dijo Él, pero no quería, ¿verdad?, que fueran y dijeran que ya era declarado Él el Hijo, sino hasta que pasara todo eso y creyeran. Miren, fíjense. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvenirle diciendo, gloria es el Señor, dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, dijo Pedro, ¿verdad? Como no queriendo que se crucificara y muriera allá en la cruz del Calvario. Pero él volviéndose y dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Esas fueron las palabras que le dijo a Pedro. ¿Sí? ¿A quién? A los que muchos creen que fue el primer papa. ¿Cómo va a ser un papa, hombre? No es nada. Era un hombre que todavía no era bautizado por el Espíritu Santo. Y en ese momento se transforma y es usado por Satanás. El mismo Pedro. Porque al que el Señor le hablaba no era Pedro, sino el que estaba dentro de Pedro. ¿Y qué le dice? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y de aquí está lo que sigue diciendo, que me eres tropiezo. ¿Sí? Iba a entorpecer la salvación del mundo y el darle la victoria a los cristianos. Dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si ese es un carácter de una persona que no está en la voluntad de Dios, siempre tener la mirada, no en Cristo, el autor y consumador de la fe, sino en los hombres. Y el tener la mirada en los hombres es tener la mirada en el mundo y en las cosas y en los deseos carnales de los hombres, lo cual son perdición. Amén. Por eso dice el Señor que el que se considera amigo del mundo es enemigo de Él. El que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿con qué relacionó? Con el mismo. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque el que estaba dentro de él, en ese entonces todavía, en ese rato, era el mismo espíritu inmundo de Satanás, diabólico. Por eso, gloria al Señor, esta es la cosa así, de que nosotros no podemos poner la mirada en lo que está pasando. En este caso, que pensemos que los hombres, que las tradiciones, que esto, que no, sino lo que Dios nos está diciendo, siempre lo que Dios nos está mandando. Y luego, ¿por qué? Bueno, es que dice que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es como algo automático, te brincas a hacer las cosas de los hombres en vez de hacerlas de Dios, porque estás poniendo ahí todo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que si tú quieres en realidad que Dios te bendiga, que Dios esté contigo y que tú estés con Dios y que Dios, olvídate de tu vida, haz tu vida normal, Dios te la va a bendecir, pero no estés acercándote y que tus cosas se interfieran en la vida del Señor y en la tuya. ¿Sí me entiendes? Déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate guiar por la guía de Dios. No digas, no, a mí me gusta más esto, a lo mejor Dios me lo da, a lo mejor no, sino tú dices, si Dios quiere me lo da, si no sigo igual. No te enojes nunca con Dios, porque Él es tu creador y Dios te ama, Dios quiere
a todos y no quiere que nadie se pierda. Entonces el carácter de Dios para ti es un carácter hermoso, aunque a ti no te parezca. ¿Sí me entiendes? Es algo muy hermoso y muy grande. Es muy difícil muchas veces de comprender, pero por eso el Señor dice y nos manda, dice que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz y lo sigas. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Está escrito ahí o no? Dice, porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo en el mundo? Y aquí es donde vamos a hablar acerca de los deseos de la carne, del mundo y de todo lo que se mueve allá afuera. Uno va a decir, bueno, pero yo necesito también, ¿verdad? Necesito dinero, necesito carro, necesito comer, necesito... Ok, pero no por eso vas a entorpecer tu vida con Dios. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que tú ocupas. Por eso dice en el 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a todos estos hombres que tienen millones y se hacen viejos con los millones? ¿Se están haciendo viejos? ¿Podrán nacer otra vez ellos? Físicamente para gozar todo el millonal que tienen, ¿no? Si se les viene una enfermedad que es normal porque se está acabando el cuerpo de ellos, ¿servirán los millones para sanarlos? No. Ya no pueden ponerles cabezas, corazones y hacerlos unas personas jovencitas para que gocen el millonal que tienen. No. Van a ir al infierno porque si no se arrepienten, si no es por el dinero que se van a ir al infierno, sino es porque ponen su corazón en el dinero. ¿Sí? Porque ellos pueden ser personas ricas y vivir con el Señor y para el Señor, son bendecidos, pero cuando quitan la vista de Dios y la ponen en el billete, entonces sí estamos hablando de un problema, porque el problema no es el dinero, el problema es el amor al mismo dinero, no a Dios. ¿Sí? Dios te puede bendecir con dinero también, ¿cómo no? Yo lo creo, pero la cosa es cuando quitas la mirada y la pones en las cosas materiales. Por eso dice, ¿de qué sirviera al hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿A dónde va? Al infierno. Bueno, entonces todos estos aspectos son los que Jesús vivió con la gente. El mismo Jesús les decía a los religiosos, les decía a la gente que tenía hijos con problemas, con demonios, el Señor hablaba con todo, y hoy en día es exactamente lo mismo. Yo quiero que entiendan eso. Entonces dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué va a hacer otro hombre por ti si le sirves tanto? ¿Qué te va a dar a ti tu patrón o tu patrona o el mío si yo le sirvo tanto en la compañía? No me va a dar absolutamente nada el día que yo me muera. Va a decir, pues entiérrenlo, hay $5,000 para que lo quemen y para que lo metan adentro y es todo lo que da la compañía. Esto es lo que va a dar mi compañía por mí. ¿De qué sirve que yo me aferre a eso? A nada. ¿Sí se fijan? No vale la pena absolutamente nada si no son las cosas del Señor. Oigan bien esto. Dice en el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora, ¿cuáles son tus obras y las mías? Tú tienes que poner en una balanza porque Dios te va a traer a cuentas. Te va a decir, ven para acá, ¿verdad? Y vamos a hablar, porque aquí está escrito, no porque yo lo diga. Dice que Él va a venir y pagará cada uno conforme a sus obras. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viendo en su reino. Oigan, qué tremendo está eso. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor dice que uno pone las cosas, la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres, quiero que vea conmigo en el libro de Romanos por qué hay tanto hincapié en que nos apartemos de las cosas del mundo y nos hagamos más a las del Espíritu, porque bíblicamente está destinado de qué manera vas a tú a vivir y a servir. Amén. Busquen Romanos 8:6 y díganme cuando lo hayan. Es necesario que les muestre esto, aunque ya lo hayan leído y ya lo sepan, pero el Señor cuando nos advierte de cosas es porque nos está guardando, nos está salvando de dolores de cabeza y de que nos vaya muy mal y hasta el mismo infierno. Fíjense bien, 8:6. ¿Ya están ahí? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué quiere decir con el ocuparse de la carne? Bueno, que tú tienes mucha necesidad en tu cuerpo de muchas cosas, pero no necesariamente son las que Dios te está dejando que tengas, sino que tú las quieres tener porque así eres tú, por tu corazón. Dios dice, no, mira, porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del Espíritu es vida y paz.
¿Cuál espíritu? Pues el de Dios, ¿no? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso yo les digo que no se trata de que yo sea santo y ustedes no sean, sino estamos hablando aquí de que tenemos que tener cuidado de nuestras propias personas, de nuestra forma de ver, caminar, hablar, pensar y vivir conforme a la voluntad de Dios lo más que podamos. Porque dice aquí que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. Y luego dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice el Señor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sí, él no está echando a nadie para afuera, simplemente está diciendo, preocúpense, si ustedes no han sido bautizados, todavía no son de Él. Porque no es que Dios los haya dejado afuera, es que no han querido creer estas personas. Porque el que cree, Dios lo está esperando. Amén. Y Dios no echa fuera a nadie. Gloria sea al Señor. Ahora sí, ya vamos casi a terminar. Vayan conmigo a Mateo. Ahí donde nos quedamos. Gloria sea al Señor. Ya cuando, gloria a Dios, es Mateo 17:1, vamos a leer este y ahí vamos a acabar ya. Fíjense bien cómo vamos a ver ya, el último ya para cerrar. Con relación a que Jesús es el todo de nosotros. El verdadero cristiano siempre se va a referir a Jesús como su mayor todo para él. Él se va a referir a él como la única salida que hay, que es Jesús. Fíjense bien cómo dice aquí. Porque mucha gente se ha oído por ahí que unos creen así, que otros creen acá, y que unos están fuera y que unos están adentro. Bueno, de acuerdo a lo que está en la Biblia, vamos a ver lo que dice aquí. 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, y a Juan, y a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Fíjense bien lo que hace el Señor ahí. ¿Y qué es lo que pasó enseguida? Y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿a qué se transfiguró el Señor? Es lo que quiero que entienda mucha gente. Que mucha gente dice que Jesús, pues nomás es el Hijo, ¿no? Y que está el Padre y el Espíritu Santo. Es cierto eso. Pero en este momento, Jesús se está transformando ¿en qué? ¿En un espíritu? ¿O en qué se está transformando? Se está transformando en Dios, ¿no? ¿Te estamos entendiendo? Por eso nosotros nos referimos a lo que dice y a lo que está escrito que es solamente Jesús. Nosotros no podemos hacer ningún orden especial si no es el orden del propio Dios. Y fíjense cómo dice aquí, 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se fijan? Y luego dice, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso es lo que dijo Pedro. Y luego dice el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde la nube que decía, escuchen bien, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, un cristiano verdadero, ¿a quién va a oír? Muchos dicen oír la voz de Dios, y Dios el Padre dice, a él oír. ¿A quién? A Jesús. Entonces, ¿cómo tienes tú una relación? A través de Jesús para con el Padre. ¿Cómo das y pides gracias en el nombre de Jesús? A través de Jesús para con el Padre. ¿Sí te fijas? Por eso todo está concentrado en Jesús. Y no solamente eso, pero ahorita vamos a ver cómo va a cerrar esto aquí. Dice, ¿cómo le dice él? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Ahora, esto está profetizado desde el Viejo Testamento. Desde el Viejo Testamento, para que nadie tenga la menor duda de que el futuro de nosotros estaba en las manos de Jesús, porque Jesús es el que el Dios el Padre mandó. Vamos a ver Deuteronomio 18:15. Ahorita regresamos aquí. Deuteronomio 18:15, ya vamos casi a acabar. Nomás tenga paciencia. Deuteronomio 18:15, y dígame cuando lo haya.
Ya casi vamos a cerrar. ¿Ya están ahí? Oigan bien cómo dice en aquel entonces, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice el Padre, ¿verdad? Como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Estamos entendiendo? Y brínquense hasta el 19 del mismo 18. Dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Desde antes está escrito eso, que ahí viene el Cristo de la gloria, que ahí viene Jesús, y ahí viene Jesús, y el que no le haga caso a lo que Dios el Padre le diga, vamos a dar cuentas delante de él. Por eso les digo yo que nosotros ponemos nuestra mirada siempre en Jesús, en nadie más. Porque regresen conmigo, ya vamos a cerrar aquí. Regresen conmigo a Mateo 17. Dice después de que oyen esta voz en esta nube, cuando Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Si Dios el Padre está diciendo que lo oigamos a él, ¿a quién vamos a oír? A Jesús. Amén. Dice en el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino ¿a quién? A Jesús solo. Y hoy en día dicen que hay sectas, dicen que hay, se llaman de muchos nombres. Están unos que son que solo Jesús, están unos que son solo Espíritu, el nombre del Padre, trinitarios, unitarios, está todo eso. Pero no se dejen llevar por eso, déjense llevar por lo que está escrito. No se pongan en ningún grupo, que nosotros no somos ningún grupo de esos. Nosotros somos del grupo de Jesús. Somos discípulos del Señor y se acabó. Aquí no hay con que solo Jesús y que solo Padre, trinitarios, unitarios y que no. Aquí nomás estamos viendo lo que está escrito. Y si estos hombres, cuando se vio esa voz y se quitó, ¿a quién solo vieron? A Jesús. Eso está escrito. Entonces, con esto damos cerrado esta enseñanza acerca de cómo Jesús caminó, cómo tuvo tantos encuentros con personas y cómo hasta hoy Jesús sigue siendo el mismo. Para todos aquellos que tienen una necesidad de un Dios, de un Salvador. Amén. Vamos a orar. Gloria sea al Señor. Por cada uno, yo no sé si alguien tiene necesidad, porque los que siempre nos reunimos con la necesidad de Dios.